Estamos con Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, y la primera pregunta es que una de las medidas estrella, una de las medidas más impactantes de su gestión o del ministerio es el bono joven cultural. Entonces, ¿qué datos de retorno están teniendo ya? Y si ese bono está haciendo que los jóvenes, que parece que están como en el mundo 2.0, en el metaverso, consuman más cultura. Bueno, los datos que tenemos son buenos. Ya no tengo aquí las últimas cifras, pero en el último, yo creo, mes y medio, se habían registrado más de 20 millones de euros gastados a partir de la utilización del bono. Por lo tanto, todos los datos de los que disponemos nos indican que sí, que los jóvenes están aprovechando el bono. Curiosamente, están aprovechando más las partes de cultura en vivo y de cultura, digamos, física, en producto físico, que en suscripciones digitales, pero la verdad es que estamos muy contentos de cómo funciona y ahora nuestro reto es seguir y que en esta segunda convocatoria de este año sean todavía más los jóvenes que se inscriban y más los comercios o los proveedores de servicios o promotores de actividades culturales que también se adhieran al programa. La semana pasada salió una estadística que decía que precisamente los jóvenes eran los que más habían aumentado el índice de lectura, cuando se piensa que los jóvenes no leen. Entonces, ¿puede haber incidido ese bono en parte, pero los jóvenes están leyendo más? Es verdad que hay quien dice que se produce una especie de gap entre los 12 y los 16, sube, luego bajaría y se recuperaría sobre los 20 años, pero la verdad es que está creciendo el número de lectores y el número de lectores crece, entre otras cosas, porque hay una oferta cada vez más potente. Y es verdad que hay el impacto del mundo del cómic, del manga. La sentencia del Supremo sobre la tauromaquia. ¿Realmente se está preparando desde el Ministerio algún tipo de medida, no para oponerse a la sentencia del Supremo, sino para encauzar un poco mejor ese concepto de tauromaquia con el digamos, el objetivo inicial de lo que era el bono? Vamos a ver, lo que nosotros hemos hecho es aplicar la sentencia y en ese sentido el Tribunal Supremo fue muy tajante que no se podía excluir a los espectáculos taurinos de otro tipo de espectáculos recogidos en el bono. Como todo es muy discutible, pero en un Estado de Derecho las sentencias se cumplen y lo que nosotros hemos hecho es inmediatamente abrir la posibilidad a que las empresas que promueven espectáculos taurinos se inscriban y que los jóvenes que deseen dedicar parte de su bono a ello puedan hacerlo. En estos días ha habido una polémica a nivel cultural, tradición, que fue la parodia que hicieron en TV3 sobre la Virgen del Rocío. Evidentemente es una cuestión tradicional, es una cuestión de sentimientos, pero también es cultura. ¿Qué opina o qué valoración hace usted de esto? Vamos a ver, yo siempre digo que la libertad de expresión ha de pasar por delante de muchas consideraciones y por lo tanto siempre me he resistido a toda política que limite la libertad de expresión. Pero por otro lado también es verdad que las televisiones públicas y los medios públicos de telecomunicación tienen una especial, digamos, obligación, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, en fin, siempre es difícil encontrar el equilibrio. Si a mí alguien me pregunta, ¿a usted le gustó? No. Si alguien me pregunta, ¿a usted lo prohibiría? Pues yo prohibir me cuesta mucho utilizar esa expresión. El estatuto del artista. La cultura, independientemente del ámbito que sea, no puede existir si no hay artistas. Entonces, viendo un poco el recorrido, que es una reivindicación histórica de hace muchos años, ¿por qué se ha tardado tanto tiempo en aplicar, prácticamente desde la transición que se lleva reclamando, en hacer algo que es justo? No lo sé, porque yo le podría hacer la broma, bueno, tenía que llegar un ministro como Miquel Iceta, pero sería una broma y no sería una buena explicación. Es verdad que romper inercias cuesta, y lo que nosotros hemos conseguido finalmente, y por la presión del sector cultural, es que se acepte la excepción cultural. Es decir, la actividad cultural viene muy definida por su carácter intermitente, y por lo tanto la regulación laboral, de seguridad social y fiscal
muy pensada para ingresos permanentes, para actividad más continuada, no se ajustaba bien a la actividad cultural y había que cambiarlo. Entonces hemos conseguido, después de mucho porfiar, de mucho pelear, que eso empiece a cambiar. Se ha creado un contrato laboral de duración determinada, se están revisando las cotizaciones de los autónomos, estamos revisando también las retenciones a cuenta del impuesto sobre la renta, precisamente para adaptarlo a esa necesidad del sector cultural. Yo la verdad es que estoy muy contento porque hemos abierto camino, pero también soy consciente de que queda todavía mucho por hacer y por lo tanto es una pelea que hay que seguir. Pero realmente lo difícil era empezar y se ha empezado y con buen pie. Yo aquí además quiero decir que antes hacía una broma diciendo porque hay un ministro de Cultura, la verdad es que el mérito realmente relevante ha sido de la vicepresidenta segunda y del ministro de Inclusión y Seguridad Social, que son probablemente los ministerios que más han hecho porque se reconozca esa excepción. Y luego hemos abierto puertas que también hacía tiempo que estaban cerradas. El otro día el Consejo de Ministros, el martes, aprobó la ley de enseñanzas artísticas, que también era una asignatura pendiente. Había muchos esfuerzos de formación artística que no pasaban estrictamente por la universidad, que no eran reconocidas. A partir de ahora lo serán y a partir de ahora se podrá pedir becas para cursar ese tipo de estudios. Eso también es un cambio muy significativo. Yo estoy muy contento que esta legislatura haya sido finalmente la del Estatuto del Artista. Yo me acuerdo cuando empezamos a hablar de esto, había gente que nos empezaba a mirar casi con un poco de conmiseración, sí. ¿No? Decía, pobre gente, no saben que esto ha sido imposible hasta ahora, no lo verán nuestros ojos. Y afortunadamente la realidad ha desmentido este escepticismo grande que había. Y por lo tanto estamos muy contentos, todavía lejos de donde deberíamos estar. Y yo creo que también es verdad que hay que apelar al conjunto de la sociedad. Es decir, la cultura será valorada en la medida que la sociedad lo exija. Y por lo tanto tenemos que, entre todos, conseguir que los poderes públicos se vuelquen más a favor de la cultura. Y en eso la ciudadanía ha de ser muy exigente. Estamos, como bien ha dicho, en un mundo en el que la economía lo ha conquistado todo, la visión económica de todo lo que hacemos, de todo lo que, el control económico de lo que hace el gobierno, de lo que siempre se mira desde ese punto de vista. Hay muchas personas, yo siempre digo que estas personas viven en el mundo del sumatorio de Excel, no ven más allá y afirman, bueno, pues que la cultura es un pasivo, no es un activo. Entonces, a ese respecto, usted, ¿qué les diría a estas personas que no se dan cuenta realmente del valor que tiene, además como marca de país? Bueno, yo de entrada les diría que revisen el Excel. Sí. Porque realmente la cultura tiene también un valor económico muy importante y de creación de empleo. Las últimas estadísticas, por ejemplo, a mí me dejaron en parte sorprendido, pero muy gratamente sorprendido. La creación de trabajo entre los jóvenes se estaba concentrando en la actividad cultural. Esto tiene que ver también en que hemos regularizado los contratos de duración determinada, pero quiere decir que la cultura puede proporcionar puestos de trabajo, puede aportar riqueza y lo que usted decía, marca de país y cosas muy intangibles. Yo siempre digo, la cultura es nuestro oxígeno, sin cultura no va a haber vida, no nos engañemos. Y en esto tenemos que ser todos muy radicales y pensar que los gustos son muy diversos. La valoración de la creación artística siempre es muy discutible, pero lo que no es discutible es que sin cultura no hay sociedad, sin cultura no hay progreso. Y por lo tanto no es solo el valor económico y en términos de empleo, sino también la capacidad de ser personas que conviven en una sociedad, la que está en juego si la cultura no recibe el apoyo, el impulso y también la crítica, porque es verdad que desde el mundo cultural también han de percibir que la sociedad es muy exigente, porque eso nos obliga a todos a movernos, ¿no? Yo a veces pongo ejemplos que no siempre son bienvenidos, pero me gusta también provocar un poco. En Francia murió Jean-Paul Belmondo y Francia se paró. No era un actor solo, era algo que era de todos, de a los que les gustaba y a los que no. O un ejemplo todavía, para mí, casi más doloroso. Murió Ricardo Bofill y en Francia tuvo más eco que en España.
¿Por qué? Quizá porque ellos aprecian más la arquitectura y sus artesanos, ¿no? Y Ricardo Bofill era un artesano de la arquitectura. Por lo tanto, tenemos que exigir mucho. Yo creo que en algunas cosas hemos avanzado. Hace 20 años, cuando se dedicaba dinero a patrimonio, a recuperación de patrimonio, había gente que decía, bueno, hay otras prioridades. Ese argumento ya ha ido desapareciendo, porque cada vez más hay un aprecio mayor a un bien que es de todos y que de alguna manera nosotros hemos de cuidar para las generaciones futuras, porque para eso lo hemos recibido como legado de país. Y por lo tanto, yo creo que necesitamos ese esfuerzo colectivo por dar a la cultura el valor que tiene. La cultura es nuestro oxígeno. Sin cultura no conseguiremos ni convivir ni avanzar. Y encima tenemos un país que, bueno, hemos tenido una suerte, que es que nuestra cultura es muy valorada fuera. A veces uno tiene la sensación de que se valora más fuera que dentro. Otro ejemplo que pongo, que también puede chocar un poco, pero mi pregunta es, ¿la película Alcarrás hubiera merecido nuestra valoración sin obtener antes el Oso de Oro en la Berlinale? No lo sé, lo dejo ahí, porque posiblemente haya quien diga, no, hombre, seguro. Veríamos. Pero eso no se sabe. No se sabe, pero yo lo que digo es, cuando me ha tocado como ministro de Cultura ir a reuniones europeas, encuentro que hay una valoración mucho mayor de nuestra capacidad cultural, de nuestro patrimonio, que el que a veces nosotros somos capaces de exhibir. Lo cual es que es muy malo. No han de venir de fuera a decirnos que tenemos muchas cosas que hay que valorar. Es que nosotros deberíamos defenderlas. Y luego también una visión cada vez más completa del patrimonio. Yo me acuerdo de, en fin, a veces me piden que dediquemos más dinero a restaurar catedrales. Lo tenemos. Hay un plan de restauración de catedrales, pero es que tenemos un patrimonio que se nos está escapando de las manos. También te llevas una cura de humildad cuando eres ministro de Cultura. Yo me acuerdo que fui a visitar un castillo que estábamos restaurando en Soria, estábamos contentísimos, pero allí me recordaron que 5 kilómetros a la redonda había otro al que ya no llegamos a tiempo. Entonces también esa sensación de que no llegas a todo, de que algunas cosas estamos incluso llegando tarde, y eso que debo decir también que en este terreno tenemos la suerte de que existe una cooperación mayor de lo que uno podría pensar entre ayuntamientos, comunidades y el Estado. O sea que hay un esfuerzo conjunto muy grande, pero es que no nos lo acabamos. Yo, por ejemplo, una de las visitas que más me ha impactado, citaré dos que son curiosas. Una, un yacimiento tartésico en el Turuñuelo. Bueno, de la civilización tartésica se sabe muy poco, pero allí tenemos un yacimiento... Pero nuestra civilización... Exacto. Pero no solo esto, y otro ejemplo que no tiene nada que ver. Fui a Melilla, y en Melilla nos habían pedido apoyo para restaurar una antigua iglesia. Se empieza y se descubre que esa iglesia que se quería restaurar se había construido encima de 2 iglesias preexistentes de épocas muy anteriores. Ahora vamos a intentar, con metodología 3D y con nuevas tecnologías, recrear las 3, la que todavía podemos ver y las 2 que quedaron enterradas debajo de esa tercera iglesia nueva. Tenemos muchísimo. Y es nuestra obligación para con nosotros mismos, sin entender de dónde venimos. Luego también muchas cosas. Por ejemplo, hay mucha gente que a veces me dice, oh, está restaurando catedrales e iglesias. Bueno, sí, y también un templo masónico en Tenerife. Nosotros vamos a intentar tener una visión lo más amplia posible de nuestro patrimonio, porque es que hay muchas cosas que si no, ya no tendremos quien nos las explique. Y en nuestro país, como hubo muchos años de silencio por tantos temas, pues hay partes de la historia que son desconocidas. Afortunadamente nos quedan restos, nos quedan cosas que restaurar y que recrear. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo todos. Estamos en el año Picasso. Picasso parte durante muchos años, es lo que usted acaba de comentar, mal valorado fuera que en España, por distintas razones. Aparte de los actos, eventos, inauguraciones que se han hecho, ¿cuál es el programa del Ministerio para Picasso? Bueno, nosotros hemos hecho un programa muy ambicioso que parte precisamente de un acuerdo con Francia, por primera vez. Francia y España trabajan juntas
para conmemorar a Picasso. Y yo creo que eso ya es un primer dato interesante, porque siempre ha habido un interés por apropiarse a Picasso. ¿De dónde es Picasso? ¿Es español? ¿Es francés? ¿Es de Málaga? ¿Es de La Coruña? ¿Es de Barcelona? ¿Es de Madrid? ¿O es sobre todo de París? No, Picasso yo creo que se nos ha comido a todos. Y sin ninguna de esas vertientes, pues no se explicaría, sin alguna de ellas faltara, no se explicaría Picasso. Entonces nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande, con un patrocinio muy potente, también quiero decirlo, de Telefónica, que va a poner a disposición de mucha gente la obra de Picasso, pero también el estudiar su vida. El otro día me quedé de piedra, estaba hablando con una persona joven que a Picasso y salió, ¿sabes que fue militante del Partido Comunista Francés? Y se sorprendía esa persona. Me dije, bueno, hay muchas cosas de Picasso que no son conocidas. Ahora hay una discusión sobre cuál fue su relación con las mujeres, sobre si era un hombre realmente violento, si realmente su relación con las mujeres era torturada. Hay muchas cosas de Picasso que no se conocen. Ahora, su obra nos ha devorado a todos, que realmente hoy no se puede hablar del arte en el siglo XX sin Picasso. Y nuestra idea era, desde luego, en España, difundir bien su obra. Incluso dimensiones desconocidas. Antes hablaba de La Coruña. Yo he de reconocer que hace 2 años alguien me habla de un Picasso coruñés y yo no hubiera sabido reconocer. Una cosa muy importante. Picasso desde los 10, 11 años dibujaba, con perdón, como Los Ángeles. Y hay obras suyas que son todavía hoy consideradas obras maestras que pintó a los 13, a los 14 años. El otro día me enseñaban alguna de ellas en el Museo Picasso de Barcelona. Picasso no quiso volver a España mientras hubiera dictadura. Eso es así. Picasso dejó establecido que el Guernica no podría volver a España, venir, en este caso a España, hasta que no hubiera una democracia. Pero también es verdad que incluso bajo el franquismo, Picasso dio obras para que hubiera un museo que llevara su nombre en Barcelona. Por lo tanto, Picasso fue siempre muy fiel a sus orígenes. Y hoy, pues cuando estudias un poco, pues descubres cosas. Picasso tuvo estancias en 2 municipios catalanes muy pequeños, Horta de Sant Joan y Gósol, y también en sus obras uno encuentra la huella de eso. ¿Qué es un pintor? Un pintor es sus raíces familiares, sus raíces territoriales. Si Picasso no hubiera conocido el Museo del Prado, no tendríamos obras como ese retrato de Velázquez, que hay quien dice, de forma quizá un poco malévola, que es mejor que el autorretrato que Velázquez se hizo, o esa colección fantástica en Barcelona de estudios sobre las meninas. Todo esto fue posible porque estuvo en Madrid y porque vino a la Real Academia de Artes de San Fernando y porque estuvo en el Museo del Prado muchísimas veces. Por lo tanto, ¿qué intentamos? Trasladar con mucha potencia toda esa obra y no tener ninguna prevención en el momento de estudiar facetas de su vida que son controvertidas. Por ejemplo, hay mucha gente, uno de los cuadros más conocidos de Picasso es Las señoritas de Aviñón. Bueno, todavía hay gente que piensa que es Señoritas de Aviñón por la ciudad francesa. Pues no, señor. Las señoritas de Aviñón eran unas prostitutas de la calle Aviñón de Barcelona. Por eso hay quien dice que tendríamos que llamar las señoritas de la calle Aviñón. Bueno, todo eso queremos trasladar y con cierto entusiasmo y alegría, y habiéndolo hecho de la mano de Francia, que a mí me parece muy importante, porque también homenaje a Picasso es superar el nacionalismo, es darnos de Picasso una idea como la que realmente es global. El Guernica tiene una raíz clarísima, una ciudad vasca bombardeada por la aviación alemana en plena guerra civil, pero se ha convertido en un símbolo global contra las guerras. La propia Paloma de la Paz de Picasso, yo recuerdo de jovencito ir a manifestaciones con esa paloma como chapa. ¿Por qué? Porque es que Picasso consiguió ser símbolo, un autor, un pintor universal, que además no solo pintó, escribió, hizo cerámica, hizo escultura. Es un hombre que realmente es un artista global. Entonces nosotros hemos intentado, con la colaboración de muchas instituciones, con ese apoyo muy decidido entre Francia y España, llevarlo al conjunto del mundo y buscar sobre todo algunas facetas quizá menos conocidas. Y por lo tanto hay que ir a Málaga, hay que ir a Madrid, hay que ir a Coruña, hay que ir a Barcelona, hay que ir a París
Y también estos días está inaugurando una exposición de Picasso en Antibes. La última parte de su vida lo pasó en la Costa Azul, en la Provenza francesa, y realmente también allí encontramos sus huellas y parte de la explicación de lo que es su obra.